Amén. Amén, familia, bendiciones. Vamos a orar para que iniciemos. Buenos días y bendiciones a los que están ingresando, bienvenidos. Vamos a orar. Te damos buen día, Paloma, Dios te bendiga. Te damos gracias, amado Señor. Te damos en esta mañana los buenos días, Dios Padre. Buenos días, Dios Hijo, y buenos días, Dios Espíritu Santo. Te damos todo el honor y toda la gloria en esta mañana, Señor. Reconocemos que tus misericordias son nuevas para con nosotros todos los días. Y queremos empezar este día exaltando tu nombre, glorificándote, Señor. Reconociendo que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que tú eres el Creador del cielo y de la tierra. Y que no hay dificultad más grande, Señor, que el poder que tienes tú sobre cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque sabemos y reconocemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Y tú nos haces más que vencedores. Padre, tenemos una hermosa promesa que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú con cada uno de nosotros. Yo quiero entregarte cada persona que está conectada en esta mañana. Yo quiero entregarte para las personas que se van a conectar en el paso de la transmisión, Señor. Sabemos que en ti no hay coincidencia, Señor, que tú eres un Dios de propósitos, Padre Santo. Te pido que seas tú hablando en esta mañana a nuestros corazones, Señor. Nos disponemos a escuchar tu palabra. Yo te pido protección para cada persona que está conectada, Espíritu Santo. Sé tú, Señor, en este momento acompañándoles, Padre Celestial. Manda un cerco de ángeles guardianes, protectores alrededor de cada uno de la vida de ellos y de la vida de sus cónyuges, de sus hijos, de su familia, Señor. Disponemos nuestros corazones a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que toda interrupción del enemigo para esta transmisión la cancelamos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. No permitas que de este live salgan las personas de la misma manera en que entramos, Señor. Yo te entrego mi vida, soy una sierva tuya, Señor. Lo que tú digas, Señor Padre, conforme a tu voluntad, eso se hará, Señor. Cumple tu propósito en esta transmisión, Señor. Anhelamos escuchar de tu palabra, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Te pido que uses mi vida como un instrumento, Señor, para transmitir el mensaje que quieres para nosotros en esta mañana y no permitas que esta palabra se regrese vacía, sino que vaya y dé fruto en su tiempo, Señor. Te damos la bienvenida, toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén, familia. Bendiciones. Buenos días, Vilma. Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Bueno, familia, hoy vamos a estar hablando, el Señor me pone el tema sobre el amor, amando a mis enemigos, se llama el tema de hoy. Puse parte 1 porque muy posiblemente va a ser un poquito extendido el tema, parte 1 y parte 2, si no alcanzamos, pues continuamos el día lunes. Buenos días, Adri, Dios te bendiga, bienvenida. Entonces, hoy vamos a estar estudiando sobre el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 36. Entonces, me gustaría, recuerden, familia, que en cuanto ustedes puedan, compartan los textos bíblicos. Bueno, Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 36. Nos dice la palabra, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a vosotros, los que oís,
os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Familia, yo acabo de leer la versión de la Reina Valera, pero quiero leerles la versión de la nueva versión internacional, que es un poquito más clara, y nos dice: pero a ustedes que me escuchan, les digo. Aquí está hablando el Señor Jesús, ¿no? Y Él dice: a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Helen, buenos días, Dios te bendiga. Amén. Mire qué hermosa palabra. Aquí en el versículo 35, Él nos dice, nos está hablando a nosotros los creyentes. Nos dice muy clarito: ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Ustedes saben que nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad totalmente diferente. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué creen ustedes que nos distingue a nosotros? Aquí es claro que Jesús nos está hablando a los que lo seguimos, a sus seguidores. Entonces, ¿qué creen ustedes que a nosotros nos diferencia, a nosotros los hijos de Dios nos diferencia del mundo? Vemos muy clarito que Él nos dice en el versículo 35 nos dice muy clarito: ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos y háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una recompensa y serán hijos del Altísimo. Entonces, ¿qué creen ustedes que a nosotros,
como hijos de Dios nos diferencia del mundo? ¿Qué características creen ustedes? Hay muchas cosas que a nosotros los creyentes nos diferencian del mundo. El amor. Muy bien, Noemí. ¿Alguien más dice? ¿Qué más? ¿Qué otras características tenemos nosotros que nos deben diferenciar del mundo? El amor, ya está, Scarlett, muy bien. ¿Qué otra característica? La sabiduría, el perdón, muy bien, Adri, muy bien. La paciencia también, ser pacientes. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo? La paciencia, muy bien. Entendimiento, ajá. Mansedumbre, exacto. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ustedes todos pasaron el examen. Muy bien. Vivir con tranquilidad y paz. Muy bien. Yo les quiero completar en la humildad. Muy bien. Vivir para la gloria de Dios. Otra cosa que también nos caracteriza, el testimonio. Muy bien. La oración también es parte de nuestra identidad como hijos de Dios. El que nosotros, a pesar de que vivimos en el mundo, no vivimos como si fuéramos partes. Ya estamos apartados totalmente de las cosas del mundo. El crecimiento espiritual también nos identifica a nosotros como hijos de Dios. La lectura de la palabra del Señor, muy bien. El fruto del Espíritu Santo también nos caracteriza, que es lo que ustedes han mencionado, la paciencia, la mansedumbre, la humildad, exacto. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Vivimos como extranjeros, nos dice la palabra del Señor. Otra característica de nosotros los hijos de Dios también es la obediencia y el testimonio, totalmente una vida transformada. No podemos seguir siendo las mismas personas que éramos cuando conocimos a Cristo hace muchos años atrás. Tiene que haber un verdadero testimonio en nosotros, ¿ya? Entonces, pero la marca fundamental de un verdadero hijo de Dios es el amor. Esa es la marca fundamental de un verdadero hijo de Dios, ¿ya? Es lo más importante, nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo muy claro, el amor es lo más importante, es la marca que a ti te debe caracterizar, o sea, que donde tú quieras que vayas, la gente te pueda ver que en ti hay amor, ¿ya? Ese es el amor, va a ser, es como el corazón de este pasaje que nosotros acabamos de leer, ¿ya? Jesús nos dijo en Mateo 22 del 37 al 40, nos dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. A él le estaban preguntando en ese tiempo, maestro, si nos vamos para el versículo 36, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Amar al Señor tu Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente es el primero y el más importante de los mandamientos. Lo dijo el Señor Jesús, Mateo 22, 36 al 40. El segundo, dijo Jesús, se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser. Y el segundo mandamiento se parece a ese, dice que es ama a tu prójimo como a ti mismo. A ver, denme un segundo porque Mateo, Marcos, se me perdió. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estábamos leyendo Lucas 6. A ver, que se me perdió.
Entonces vemos que Jesús nos dice, muy importante, debemos amar por sobre todas las cosas primeramente a Dios, y luego de Dios, Él dice que también es muy importante que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Pero ese prójimo también nos está hablando, ¿quién es tu prójimo? El prójimo es toda la persona que nosotros tenemos a nuestro lado, es tu compañero de trabajo, es tu jefe, es tu familia, son tus amistades, y también de hecho el prójimo son nuestros enemigos. Ese también es el prójimo, y lo estamos viendo en el pasaje de Lucas 6 que acabamos de leer, ya, donde Él nos dice muy claro que debemos amar al prójimo. Entonces, lo que Jesús está demandando de nosotros como hijos de Dios es que el amor se pueda expandir en todo el mundo. De hecho, Él dijo que en esos 2 mandamientos se resumía prácticamente toda la ley, porque cuando nosotros de verdad, si todo el mundo se decidiera de verdad amar a tu prójimo como se ama a uno mismo, pues no hubiera tanta maldad en el mundo, ¿verdad? Y hay algo muy importante que nos dice en Lucas 6, capítulo 27, versículo 27, pero a vosotros los que oís. Y en la versión de la Nueva Versión Internacional nos dice, pero a ustedes los que me escuchan. A ustedes los que me escuchan. O sea que esto es un llamado a nosotros, a las personas que estamos aquí escuchando la voz de Dios. Recordemos que Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ya, entonces Él está hablando precisamente a nosotros, a los que escuchamos la voz de Dios, a los que seguimos a Cristo, a los que decidimos llamarnos que somos hijos de Dios. Y el llamado que Él nos hace es que nosotros debemos vivir ya como hijos de su reino, como hijos de luz. No solamente debemos actuar de esta manera o acometer estos actos, sino que nosotros debemos vivir bajo los principios del nuevo reino. Ya, nosotros no debemos, como hijos de Dios, no debemos andar por el mundo diciendo que no nos cae bien, que no le soportamos, que no aguantamos a esta persona. Recuerde que nosotros somos la luz y la sal de este mundo, nos dijo el Señor Jesucristo. Entonces, lo que Jesús está por decir es para nosotros, las personas que hemos sido cambiadas y hemos sido transformadas a través de la palabra del Señor. O sea, este mensaje no lo podemos esperar de una persona, porque a veces nosotros como hijos de Dios esperamos que las otras personas se comporten como nosotros nos tenemos que comportar. Pero si tú analizas, no todo el que dice que cree en Jesús es un hijo de Dios. Una cosa es creer en Jesús, otra cosa es creerle a Jesús y otra cosa es temer a Jesús. Cuando nosotros tememos a Dios, realmente vivimos bajo la voluntad del Señor. Y familia, esto no es fácil. No es fácil seguir a Cristo. No es fácil vivir para Cristo, porque Él nos pide cosas que humanamente nosotros en la carne no podemos hacer. Pero lo más hermoso de todo es que Él nos dijo muy clarito, lo que es imposible para ti, para mí es posible. Por eso necesitamos siempre la llenura del Espíritu Santo para que nosotros podamos amar incluso a nuestros enemigos, como nos lo dice en la lectura de Lucas. Entonces, vemos detrás de todo esto lo que nos está pidiendo el Señor Jesús, no solamente una acción, sino un espíritu. Y esa es la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo, nos dice en Gálatas, es amor, es paz, es paciencia, mansedumbre, fe, templanza, benignidad. Entonces, para todas estas cosas que Jesús nos está pidiendo en este pasaje de Lucas 6, realmente necesitamos al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos da el dominio propio para poder identificarnos realmente como hijos de Dios que nosotros somos. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? Ya. En el contexto de este pasaje podemos ver algunas descripciones acerca del enemigo. Y esas descripciones es, el enemigo es la persona que te aborrece. Ese es tu enemigo. El enemigo es la persona que te maldice.
Recordemos, familia, que maldecir no es que te digan eres un maldito. Maldecir no es solamente eso, sino también hablar mal, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando mal de otra persona, estamos maldiciendo. Cuando nosotros estamos hablando mal de nosotros mismos, a mí me impacta porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos maldecimos. Somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestra boca tenemos el poder de la vida o de la muerte, ¿ya? El poder de la vida o de la muerte. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, cómo nos expresamos de nosotros mismos. Ya a veces, y la misma palabra nos dijo el apóstol, cuídate de ti mismo. No solamente que te cuides de tu enemigo, sino que te cuides de ti mismo. En estos días me tocó orar por una persona, por una prima que está muy delicada en la clínica. Y le hacen exámenes y pues todavía no hallan qué es lo que ella tiene, pero está muy delicada. Y ella me decía, sabes que muchas veces en momentos de ataques de ira, yo decía, me quiero morir, no quiero estar más en este mundo. Es increíble que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Entonces ahí yo veía que había se le abrió una puerta, un portón espiritual y estás comiendo del fruto de tus labios, porque la palabra nos dice, comerás del fruto de tus labios. Nosotros tenemos el poder para bendecir o para maldecir, para hablar vida o para hablar muerte. Entonces ella se quedó atrapada en los dichos de sus labios y es ahí en la clínica donde ella llega a reflexionar y a pensar qué tan poderoso es el poder de la palabra y cómo nosotros debemos cuidarnos. Entonces el enemigo es la persona que te maldice, pero también, chicos, muchas veces somos nosotros. Muchas veces nosotros, ¿cuántas veces decimos, soy un desastre, no sirvo para nada, todo me sale mal, no nací para amar, nadie nació para mí, estoy destinada a quedarme sola? Entonces también tenemos que analizar porque muchas veces nosotros también nos estamos maldiciendo. Tu enemigo es la persona que te calumnia, es la persona que te insulta, es la persona que te ha hecho daño. Ese es tu enemigo. Tu enemigo es la persona que busca herirte, que cada vez que tú lo ves, tú dices, pero yo no sé yo qué le hice, yo no sé, pero cada vez que le veo, esta persona me habla feo, busca hacerme daño, busca hacerme la vida imposible. Ese es tu enemigo. Es la persona que te roba. Ese es tu enemigo, es la persona que te roba, es la persona que se aprovecha de tu generosidad. Ese es tu enemigo. Una persona que se aprovecha de tu generosidad. Entonces vemos en Lucas 6:22 que en verdad son las personas, no solamente son estas personas, sino que vemos que estas personas que son nuestros enemigos son los enemigos del evangelio. Y eso lo vemos en Lucas 6:22, nos dice, dichosos ustedes cuando los odien. En la Reina Valera nos dice, bienaventurados seréis, ¿ya? Cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre, ¿ya? Entonces vemos que así es, siempre lo que hablamos siempre se va a manifestar, sea para bien, Ruth, o sea para mal, siempre lo que hablamos se va a manifestar. Por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo, cuando nos convertimos, lo primero que nos dice es, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Porque nosotros siempre hablamos lo que pensamos, pero cuando nosotros empezamos a renovar el espíritu de nuestra mente, realmente nos damos cuenta que toda palabra que sale de nuestra boca es para la edificación, no solamente de nosotros, sino de la persona que nos está escuchando. ¿Y cómo renovamos el espíritu de nuestra mente? Meditando, como lo dijo en Josué 1:8, meditando en la palabra de día y de noche. Esa es la manera en la que nosotros renovamos cuando meditamos. Y meditar, mire familia, hay gente que piensa que meditar es satánico. Meditar no es satánico. Satanás es
una creación de Dios, como todos nosotros. Él es una creación y Él no tiene la capacidad de crear nada. Él no tiene la capacidad de crear nada. Él todo se lo copia a Dios. Entonces, todo Él se lo ha copiado a Dios de la manera incorrecta, ¿ya? Pero la palabra en Josué 1:8 nos dice, medita en la palabra de día y de noche. Medita para que te vaya bien. Medita en la palabra para que hagas conforme a lo que está escrito y te vaya bien. Entonces, meditar, dependiendo, hay otras, Satanás lo ha copiado con otras creencias, ¿ya? Para meditar y no es correcto. En lo que tú debes meditar es en la palabra de Dios. Y cuando nosotros cogemos este hábito, meditar es imaginarte, no es solamente repetir, sino imaginarte que tú por la noche te acuestes, te adueñes de un pasaje bíblico y empieces a imaginarte, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No solamente repetirlo, sino que te imagines, mientras tú cierras tus ojitos, te empieces a imaginar tu cocina llena de comida, que no te falta el dinero en la cuenta para pagar tus biles y todas estas cosas. Ya es imaginarte la palabra del Señor, que el Señor te dice no tengas miedo porque yo estoy contigo. Entonces imaginarte que el Señor va contigo delante de ti como ese poderoso gigante. Para Dios no hay nada imposible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esa manera nosotros empezamos a cambiar el espíritu de nuestra mente. Y empezamos a hablar y a declarar siempre la palabra de Dios en nuestra vida, ¿ya? Entonces vemos que el enemigo también son las personas que a nosotros, que persiguen el evangelio, ¿ya? El amor hacia el enemigo va hasta el punto de amar a la persona que se opone al evangelio hasta que persigue al creyente por su fe. O sea, nosotros tenemos que amar a todas aquellas personas que están en contra del evangelio. Nosotros tenemos que amar a aquellas personas que nos persiguen. Porque de hecho, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, las primeras personas que se ponen en contra de nosotros es la familia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó. Son las primeras personas que se oponen a nosotros, la familia, el esposo, los padres, los hermanos, los hijos, y de ahí para adelante en tu trabajo, tus amistades, ¿ya? Y estas personas no son realmente nuestros enemigos, pero sí siempre son personas, yo siempre he dicho que el enemigo usa para querernos hacer daño a nosotros. Cuando nosotros vemos el mundo espiritual y entendemos que la palabra nos dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, ya nosotros dejamos de pelear con la sangre, con la carne, con los huesos. Ya, la palabra nos dice que nuestra guerra es mucho más grande. Nuestra guerra es espiritual, con gobernadores de las tinieblas, con príncipes, con potestades. ¿Ya? Esa es tu guerra. Cuando tú aprendes a entender y a ver el mundo espiritual realmente como es, te das cuenta que tu guerra no es con tu compañero de trabajo que te hace la vida imposible. Aprendes a ver al enemigo operando en ellas para hacerte la vida imposible. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser personas de oración y de guerra, porque ¿cómo venció David al gigante? David al gigante, el gigante venía con espada, con jabalina. David ni siquiera se quiso colocar la armadura. Y David le dijo al gigante, tú vienes hacia mí con espada, con jabalina, tú vienes con tantas cosas. Y estaba enfrentándose a un gigante. Él le dijo, yo vengo hacia ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vas a ver cómo las aves hoy van a comer tu carne. O sea, al enemigo se le ataca con la palabra de Dios. Porque si nos ponemos a pelear con la carne, eso se va a volver un despelote. Ya, si me pongo a pelear con mi esposo, con mi mamá, con mis hijos, vamos a salir perdiendo esa pelea. Ya, entonces le lanzó una piedrita y el gigante cayó.
con solamente una piedrita y ni siquiera tenía puesta la armadura de Dios, pero tenía la fe de quien lo iba respaldando, porque la palabra dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. La palabra nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y eso nos hace vencedores. La armadura de Dios es importante que la activemos todos los días para resistir el día malo, nos dice. Y todo es realmente espiritual, ¿ya? Entonces, nos dice que muchas veces nosotros hemos llegado a sentir que hasta nuestros hermanos en Cristo son nuestros enemigos. Muchas veces lo hemos llegado a sentir, que los mismos hijos de Dios nos atacan como si en verdad fueran nuestros enemigos, ¿ya? Muchas veces has sentido que compañeros en tu ministerio, en vez de comportarte como tu hermano, te comporta como tu enemigo. Pero necesitas entender que estas personas verdaderamente son tus hermanos en Cristo. No son tus enemigos, somos hermanos en Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos hijos de Dios, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Por ende, somos hermanos en Cristo. No podemos verlos a ellos como nuestros enemigos. Dios nos llama a amar a los enemigos del evangelio. Él nos llama muy clarito a que todas estas personas que van en contra del evangelio, nosotros tenemos que amarlas, ¿ya? Y si nos manda a que debemos amar a nuestros enemigos, a los que están en contra del evangelio, ¿cómo no vamos a amar a ese hermano en Cristo que tú piensas que te odia? Debemos amarlos. O sea, si tenemos que amar al que se levanta en contra de nosotros en el evangelio, a los que odian el evangelio, a los que odian la palabra del Señor Jesucristo, pues también tenemos que amar a ese hermano en Cristo que nos vive atacando y que no nos hace mucho bien. Ya. El primer punto nos dice que es un acto de voluntad, y eso lo podemos leer en el versículo 27 al 30 de Lucas 6. ¿Ya? Nos dice, pero ustedes, ahí respondo a tu pregunta, Yamilet. No respondo yo, responde la palabra del Señor. Es un acto de voluntad amar. No es una decisión, es un acto de voluntad. Del 27 al 30 nos dice, pero ustedes, no es un sentimiento. No es un sentimiento, no debemos, porque nunca vamos a sentir amor, no nos vamos a levantar diciendo, hoy decido levantarme y voy a empezar a amar a mis enemigos y al que me odia y al que me ultraja. Si vamos a esperar a que los sentimientos quieran sentir eso, nos vamos a quedar esperando toda la vida. Es un acto de voluntad, es una decisión. Lucas 6, 27 al 30. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes les odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Entonces aquí estamos viendo que en la mayoría de los casos es nuestra perspectiva acerca del amor. Es lo que yo les decía, pensamos que el amor es un sentimiento. Entonces yo actúo según lo que siento en esa persona, hacia esa persona. Si siento que la quiero, voy a actuar bonito. Si siento que la detesto, pues voy a actuar igual o peor que él. Entonces, es totalmente imposible que nosotros esperemos a que sintamos amor hacia las personas que nos están persiguiendo y que nos están haciendo daño. ¿Cómo Dios me pide que yo tenga amor hacia una persona que me está haciendo tanto daño? Hace un tiempo, las personas que nosotros más amamos son las que el enemigo más usa para hacernos daño. ¿Ya? Aquí nos dijo muy clarito,
Ore por quienes te maltratan. Haz el bien a quienes te odian. Ama a tus enemigos. Bendice a quien te maldice. Entonces, la otra vez, siempre el enemigo va a utilizar a las personas que más amamos para hacernos daño. Y a veces uno dice, pero ¿cómo Jesús me pide que yo tengo que perdonar? ¿Cómo Jesús me pide que yo tengo que ver con amor y misericordia a esa persona que me hace daño sin pensar? O sea, no le importa la magnitud del daño que me hace. Y en ese momento en que tú te vas a orar y tú le vas a pedir al Espíritu Santo fortaleza y dominio propio y que te enseñe a amar a esa persona, que te enseñe a verla. El Espíritu me hacía ver en revelación y me decía, si tú te sientes así, ¿cómo me sentí yo? ¿Cómo me he sentido yo cuando di la vida de mi único hijo por amor a todos ustedes y aún así lo despreciaron, lo humillaron, lo desecharon y todavía lo siguen desechando y todavía lo siguen haciendo a un lado? ¿Cómo me siento yo? Entonces yo decía, Dios mío, es increíble porque si Él tiene ese poder de amarnos, aún a nosotros éramos sus enemigos. Eso lo vamos a ver más adelante en los versículos. Éramos enemigos de Dios y aún así Él mandó a su único hijo por amor a todos nosotros. Entonces créeme que eso que te hicieron a ti, a Jesús ya se lo hicieron primero. De hecho, Él le dijo a sus discípulos, cuando el mundo a ustedes los maltrate, recuerden que conmigo lo hicieron primero. Y nos dice su palabra que Él no nos va a mandar pruebas, cargas que nosotros no podamos soportar. Si tú estás viviendo un perseguimiento por tu familia, por tus compañeros de trabajo, por lo que sea, es porque tú puedes soportar eso. De lo contrario, no te lo mandarían. Tú lo puedes soportar y Él asimismo nos da la sabiduría para poder enfrentar esa situación, nos ha dicho su palabra, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo amar a una persona que a mí me hace mal? Hay varias palabras en el griego que describen el amor y es muy importante saber el amor que Jesús demanda en nosotros en cada uno de estos versículos, ¿ya? Él no nos está pidiendo el amor storge, que es el afecto natural. El amor eros es el amor romántico, tampoco nos está pidiendo este amor. Tampoco nos está pidiendo el filia, que es el amor de amistad. Lo que Jesús está demandando de nosotros es el amor ágape. El ágape es la descripción más completa del amor. Este amor no es basado sobre un sentimiento, sino sobre la voluntad humana, ¿ya? No es algo que yo espero a que me nazca de corazón, sino que es una decisión. Yo decido amar a quien me maldice. Yo decido amar a quien me persigue. Yo decido amar a mis enemigos. Yo decido amar y bendecir a esa mujer que me quitó a mi esposo. Es una decisión. Porque si nosotros nos comportamos como la gente del mundo que no conoce de Cristo, pues ¿qué diferencia hay? ¿Ya? Entonces, es una decisión. No es esperar a que me nazca del corazón, porque en serio, familia, nunca nos van a hacer del corazón amar a quien nos maltrata. O sea, es difícil. A mí nunca me ha nacido del corazón decir, wow, me nace, lo siento. No. Sino que tenemos que hacerlo, es un acto de voluntad. No es el amor ágape no es el amor que alguien se merece, no. Es un amor que yo decido darlo y punto. Yo decido darlo porque Jesús me dice que yo tengo que amar incluso a mis enemigos. Y leímos al final que dice que haciendo estas cosas y así ustedes serán hijos de Dios. De otra manera, si no amamos a nuestros enemigos, va a ser muy difícil que nos identifiquemos como hijos de Dios, ¿ya? Este es un amor que escoge su objetivo y decide amar sin importar la respuesta.
Pero es que estoy cansada de que, soy yo la que amo, soy yo la que respeto, soy yo la que hago las cosas bien en mi matrimonio y mi esposo cada día está de mal en peor y de mal en peor. No importa la respuesta ni la actitud de tu esposo, ni la actitud de tus hijos, ni la actitud de los compañeros de tu trabajo, ni la actitud. Tienes que amar. Tú decides amar. Yo decido amar. Yo decido ver a esta persona y pídele ayuda a Jesús. A mí me ha tocado pedirle ayuda a Jesús. Señor, ayúdame a verla como tú le ves. Porque es que Jesús no únicamente murió por nosotros, que ya estamos con Él, sino que Él también decidió morir por esa persona que nos hace la vida imposible. Él también decidió morir por nuestros enemigos, porque es que Él murió por todos nosotros que éramos pecadores. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Claro, Claudia, puedes mantener distancia. Amar a tu enemigo es perdonar lo que te ha hecho, orar por él, bendecirlo, pero no necesariamente tiene que decir que te tienes que volver amiga íntima de esa persona, ¿ya? Entonces, simplemente nosotros decidimos, nos toca ser como Jesús, ver a la gente como Jesús le vio. Porque es que Él no únicamente murió por mí, Él también murió por ese pecador, Él también murió por esa persona que me odia, que me maltrata, que se llevó a mi esposo, que se llevó a mis hijos al vicio, que los malinfluenció, también murió por ellos. Él vino por los pecadores, Él no vino a condenar al mundo, Él vino a que el mundo sea salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces es como un arquero que decide a qué blanco apuntar y disparar. Eso nos toca a nosotros. Decidir, yo decido porque Dios me pide, Señor, entonces yo hoy decido amar a esa compañera del trabajo que me va a hacer la vida imposible. Yo hoy decido verla con misericordia. Yo hoy decido bendecir al que me maldiga el día de hoy. Te levantas tomando actos de decisiones. Yo me levanto hoy y yo decido que voy a bendecir a todo el que me maldice en la calle. Y haz ese reto. Y cuando tú coges como hábito eso, te das cuenta que en un mes, en 2 meses, para ti es tan fácil amar a las personas que te hacen daño, como ya no te afecta. Porque cuando nosotros entendemos que la gente da lo que tiene en su corazón, ya no nos sentimos mal cuando nos atacan. ¿Ya? Cuando nosotros entendemos que la persona herida daña, lastima, pero una persona sana ayuda a sanar. Entonces nos salimos de ese papel de víctimas y dejamos de estar diciendo, ¿por qué todo a mí? Es que no me quiere, es que no me ama, es que me hace la vida imposible, y nos victimizamos. Pero la palabra del Señor nos dice, tal cual es su pensamiento, tal es Él. Tal cual es su corazón, tal es Él. El problema no es conmigo, el problema es con esta persona que tiene asuntos internos sin resolver, que tiene heridas en su corazón sin resolver, que no han sido sanas. El problema es de esa persona que así le enseñaron, que no sabe amar porque no le enseñaron el amor. Cuando nosotros entendemos eso, y entendemos que con amor una persona se sana, todo es diferente. Así es, primero debemos perdonarnos a nosotras mismas para poder sanar. Este amor ágape es un amor desinteresado. Yo decido amarte, yo decido hacerte el bien, yo decido ayudarte cuando necesites de mí, yo decido orar por ti. Y no me importa si oras por mí, si me bendices, si no me haces un favor el día de mañana, no me importa. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que todo lo que nosotros hagamos debe ser como para Dios y no para los hombres, porque es de Dios quien viene nuestra recompensa. Si nosotros hacemos las cosas esperando a recibir lo mismo de esa persona el día que necesitemos, vas a vivir decepcionado. Porque maldito el hombre que confía en el hombre, porque ningún hombre es perfecto.
porque todo el mundo falla. El único que no falla es Dios. Así que no esperes a recibir algo a cambio, porque vas a terminar decepcionada y decepcionada. Todo lo que nosotros hagamos debe ser para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Y entender que en algún momento vamos a estar cara a cara rindiendo cuentas y decir, yo di lo mejor de mí. Yo traté de vivir, porque la palabra nos dice, en cuanto dependa de ustedes, procuren vivir en paz. En cuanto dependa de mí, no es en cuanto dependa de tu esposo. En ningún momento dice, en cuanto dependa de tu esposo, vive en paz. En cuanto dependa de tu hijo, vive en paz. En cuanto dependa de tu jefe, de tu compañera insoportable, de la mujer que te quitó tu mano. No, nos dice, en cuanto dependa de ustedes, de mí, en cuanto dependa de mí, yo tengo que tratar de vivir en paz. ¿Ya? Ese amor ágape es el amor de Cristo hacia nosotros y lo vemos en Romanos 5:8, que nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Cristo hacia nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Por eso es que yo les digo, no creamos que porque ya somos hijos de Dios, los otros no tienen derecho a ver el amor de Dios en nosotros. Claro, si Jesucristo también murió por ellos. Él también murió por ellos, solo que todavía no han tenido ese encuentro personal, pero ora a Dios para que tu enemigo pueda tener un encuentro personal y sea salvo. Esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad como hijas de Dios que decimos ser. Esto quiere decir que nosotras debemos decidir amar a estas personas que nos tratan de esta manera. Tenemos que amarlos. No tenemos más opción. No podemos esperar que nuestras emociones se despierten y digan un día, hoy quiero amar al que me odia, hoy quiero amar a la que me quitó mi marido, hoy quiero amar al que me quitó mi esposa. Eso nunca va a pasar. Es un acto de voluntad, es un mandamiento. Es un mandamiento. Tenemos que hacerlo. Es una decisión. Ese es el amor que nosotros vemos en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. Nos dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, la profecía se van a acabar, van a cesar las lenguas, la ciencia se va a acabar, pero el amor nunca deja de ser. Esa está en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. Entonces vemos que el amor es un acto de voluntad. Y cuando leemos esta que acabamos de leer, nos damos cuenta, todos, yo sé que aquí nos pasa a todos, que todavía nos falta más del Espíritu Santo en nosotros. Nos falta más del Espíritu porque a veces es difícil. A veces es difícil no jactanciarse, a veces es difícil soportar, a veces es difícil
solo hablar cosas bien. A veces es difícil hacer el bien a quien te está haciendo el mal. Y ahí es cuando te das cuenta que necesitamos más del Espíritu Santo. Ahí es cuando le pedimos al Espíritu Santo, yo quiero menguar para que crezcas tú, porque yo quiero cada día parecerme más a ti. Yo quiero ser como tú. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero amar. ¿Ya? Es un acto, lo vemos del 27 al 30, en Lucas 6, 27 al 30, nos dice: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no se lo impidas que se la lleve. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal como quieres que ellos los traten a ustedes. Entonces, aquí vemos que el amor no es un sentimiento neutral, ¿ya? Sino que requiere una acción de parte de nosotras, ¿ya? ¿Cuál es esa acción? Que yo tengo que amar a mis enemigos, que yo tengo que hacer el bien a quien me odia. Esa es la acción. Tengo que amar, tengo que hacer el bien al quien me odia, tengo que bendecir a la persona que me está maldiciendo y tengo que orar por la persona que me está maltratando. Esa es la acción que requiere de nuestra parte. En el versículo 31 nos dice algo muy clave: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Cómo quieres que los demás te traten? Es tan sencillo. Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. ¿Por qué? Hay una ley de la siembra y la cosecha. Y en otras creencias que te distraen del camino que es Jesucristo, dicen que es el karma, pero no es el karma, eso es bíblico, es la ley de la siembra y la cosecha. Tú recoges lo que hoy estás sembrando, así es sencillo. Así que si estás sembrando para bien, gloria a Dios por eso. Si estás sembrando para mal, entonces es de tener un poquito de miedo a lo que vas a recoger. Por eso tenemos que reivindicar nuestros pasos y empezar a arrepentirnos y empezar a hacer buenas siembras para luego recoger una buena cosecha. ¿Ya? El versículo 27 y 28 nos dice: pero a vosotros los que oís, nosotros los que estamos oyendo, les digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que los aborrecen, bendecid a los que los maldicen y oran por quienes los maltratan. Aquí nos está dando 4 mandamientos interactivos. Es amar, hacer el bien, bendecir y orar. Entonces, eso mentalíceselo todo el tiempo. Tengo que amar, tengo que hacer el bien, tengo que bendecir y tengo que orar. Amar, hacer el bien, bendecir y orar. Amar, hacer el bien, bendecir y orar. Mentalíceselo todo el tiempo. Y cada vez que te encuentres con esa persona que te hace la vida imposible, tengo que amarlo, tengo que hacerle el bien, tengo que bendecirlo y tengo que orar por él. ¿Ya? Lo dice Jesús. Esto requiere que nosotros tenemos que hacer algo hacia estas personas. ¿Ya? Hay una historia de una mujer que tenía unos vecinos demasiado problemáticos y siempre le estaban haciendo daño a esta mujer. Ellos siempre estaban borrachos, a veces trataban mal a esta mujer. Con las peleas que ellos tenían como pareja, terminaban afectando la casa de ella, haciéndoles daño. A veces le robaban a esta mujer. Eran vecinos muy malos, hasta que un momento ella se desahogó con Dios y dijo: los odio, no los soporto. Pero luego ella cae en cuenta que estaba haciendo mal, que eso no es lo que Jesús le está mandando a ella como cristiana, como hija de Dios. Entonces ella decide orar a Dios, pedirle perdón por sus sentimientos hacia estas personas y pedirle la respuesta correcta. Entonces, al final, ella
Una vez mi esposo me lo dijo, no sabemos qué hacer, vamos a la Biblia. La palabra nos dice qué tenemos que hacer. Entonces, a la final ella le pide una respuesta a Dios, pero resulta que si tú lees la palabra de Dios, pues ya sabemos cuál es la respuesta de Dios. Que no podemos maldecir a estas personas, que tenemos que orar por ellas, que tenemos que amarlas. Entonces no podemos esperar a que Dios nos hable algo que nosotros ya sabemos. Cuando ella cae en cuenta que ella debía amar a estas personas, entonces ella toma una hoja y empieza a redactar ahí qué haría una persona cuando ama. Y entonces empieza a tener actos de amor hacia esta familia. Entonces empieza a preparar galletas en su casa y les hace llegar a ellos, preparé estas galletas, los tuve en cuenta a ustedes, les quiero compartir. Empieza a tener actos de amor. Cuando necesiten, yo les cuido a sus hijos en ocasiones que ellos no podían porque tenían que trabajar, estaba pendiente de ellos, cómo estás, cómo amaneciste, cómo te fue hoy, y empezó a mostrar amor, misericordia y gracia. Cuando ella empieza a hacer estos actos de amor, al final ella empezó a amarlos. Al final ya no era algo que hacía porque le tocaba, sino que realmente ella empezó a amarlos. ¿Y por qué empezó a amarlos? Porque ella decidió actuar como Cristo le pidió que ella tenía que actuar. Y ahí llegó el amor, ¿ya? Entonces es muy difícil esperar, a nosotros nos toca accionar, hacer lo que el Señor nos pide. Debemos ver que detrás de todas estas cosas está el espíritu de sacrificio, el espíritu de humildad y de recibir el agravio sin buscar la venganza. Sí, puedes amar de lejos, pero si el día de mañana esa persona te busca porque necesita un favor tuyo y tú puedes hacerlo, no se lo niegues. Debes ayudarle. Debes ayudarle, porque fue muy grande la ofensa, pero Dios nos manda a perdonar. Como nosotros perdonamos aquí en la tierra, Él nos perdona a nosotros allá, ¿ya? Entonces, si te tienes que apartar porque la persona te hace daño, apártate, pero si el día de mañana esta persona necesita de ti, debes ayudarle, ¿ya? Debemos hacerlo. Entonces, debemos amar a nuestros enemigos. ¿Qué es amar a nuestros enemigos? Es no pensar cosas malas acerca de estas personas. Es no responder en odio, sino responderles en amor. Y eso lo vemos en Santiago 1:20. Santiago 1:20 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nos están haciendo daño, la ira que tú puedes sentir, el enojo, no va a obrar nunca la justicia de Dios. Ya, ora por ella, Mita. Tienes que orar por ella. Es que no te lo estoy diciendo yo. Aquí lo está diciendo muy clarito. Ama a tu enemigo, haz el bien a quien te odia, bendiga a quienes te maldicen y ora por quienes te maltratan. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando Esteban, el primer mártir, mientras lo apedreaban, él mostró un acto tan parecido al del Señor Jesucristo cuando lo estaban crucificando. Él no esperó, Jesucristo no esperó a que le pidan perdón, pero él estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras lo torturaban, mientras le daban látigo, mientras lo azotaban, mientras le escupían, él estaba diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ningún momento Jesucristo esperó a que ellos le pidan perdón para él clamar perdón por ellos. En ningún momento. Y muchas veces decimos, no me ha pedido perdón, yo no perdono. El problema es tuyo cuando no perdonas. Porque esa persona duerme tranquila, vive tranquila, nada le roba su paz. Y la que no está durmiendo, la que siente de todo cuando le ve a esta persona eres tú. La que se enferma eres tú. Porque la falta de perdón trae enfermedades tanto emocionales como físicas. Por eso cuando Dios nos dice que perdonemos,
Es más, hay una palabra tan hermosa, voy a hacer un video sobre eso, donde el Señor me muestra que Él dice, yo perdono sus pecados y me olvido de ellos por amor a mí mismo. O sea, ni siquiera por amor a nosotros. Yo perdono tus pecados por amor a mí mismo, yo perdono tus pecados y me olvido de ellos. Ya no me acuerdo más de lo que tú haces en contra mía. Ya no me acuerdo más de lo que tú haces por amor a mí mismo. Porque recuerden que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si a nosotros nos duele la ofensa, a Dios también le duele la ofensa. A Dios también le duele la ofensa. Y por amor a Él mismo, Él decide perdonarnos. Entonces, ¿dónde está el amor propio de nosotras? Cuando decimos, yo no perdono, eso no tiene perdón de Dios. Sí tiene perdón de Dios. Y la que no va a tener perdón de Dios somos nosotras si decimos no perdonar. Porque el Padre nuestro, Jesús, nos enseñó, perdona nuestras ofensas así como yo perdono a quien me ofende. De la misma manera que tú perdonas aquí en la tierra, de esa misma manera nosotras vamos a ser perdonadas en el cielo. Y nosotras no le podemos decir a Dios, a Jesús nuestro abogado, a Dios nuestro juez, es que yo no le perdoné porque es que fue grande la ofensa. ¿Qué crees que te va a decir Jesús a eso? Cuando Dios nos manda que por amor a mí mismo, yo les perdono a ustedes y me olvido de su ofensa. Si Dios, que es tan perfecto, por amor a Él mismo, tiene que perdonarnos, decide perdonarnos, imagínense nosotros que somos imperfectos, que somos pecadores, que somos carne. Nos afecta, la falta de perdón me afecta a mí, no le afecta a la otra persona, entiéndelo. Los mismos médicos los han dicho. Mi esposo es naturópata y él lo sabe. La mayoría de los problemas de enfermedades de salud, como enfermedades como el cáncer, artritis, la depresión, viene por la falta de perdón. Porque son personas que cargan con una raíz de amargura y de resentimiento que empieza a acabar con su salud, empieza a acabar con sus emociones. Es la falta de perdón. Es la falta de perdón. Entonces nos dice, porque Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. También nos está diciendo el Señor, hacer el bien a quien te aborrece. Entonces, en vez de buscar el mal de esa persona que me está aborreciendo, que me está odiando, hagan bien a quienes te odian. Yo no puedo buscar, si yo me llamo cristiana, si yo me llamo hija de Dios, seguidora de Cristo, yo no puedo buscar hacer el mal a aquella persona que me odia. No. Tú y yo no tenemos derecho a eso. Usted y yo no tenemos derecho a eso, déjame decirte. Nosotras tenemos que hacer el bien a aquella persona que a nosotros nos odia, que a nosotros nos aborrece. Tratar de ver cómo puedo ser de bendición. Mire, cuando nosotros hacemos esto, es lo que yo les iba a decir ahorita cuando sacrificaban a Esteban. Él hizo lo mismo que Jesús. Mientras lo apedreaban, él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo que Jesús hizo, lo hizo Esteban. Mientras me matan, yo oro por el que me está matando. Eso es otro nivel espiritual. Eso es otro nivel espiritual. ¿Quién puede bendecir a alguien que te está lastimando? Pero Dios es tan perfecto que cuando Él nos pide esto, entre las personas que estaban apedreando a Esteban estaba Pablo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, el gran apóstol Pablo. Saulo en ese tiempo se llamaba porque Dios le cambió el nombre. Porque su oración de Esteban, el que estaba siendo sacrificado, martirizado, fue escuchada. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. Y Pablo fue alcanzado en misericordia. Fue alcanzado en misericordia y fue salvo.
¿Ya? Entonces, cuando nosotros aprendemos a orar por esas personas que nos están haciendo daño, la misericordia de Dios les alcanza, en su tiempo les alcanza. Porque la oración del justo todo lo puede. La oración del justo todo lo puede. ¿Sí ven? Porque Dios es tan perfecto cuando nos manda a bendecir a aquellas personas que nos están haciendo daño, amar, ayudar a aquellas personas que nos están haciendo daño. ¿Dónde puedo encontrar esa parte en la Biblia? ¿Cuál parte, Fabi? Entonces, eso tenemos que hacer. ¿Cómo puedo ser yo de bendición para esta persona que me está odiando? El amor cubre multitud de pecados. Cuando nosotros tenemos actos de amor con una persona que nos está haciendo daño, que nos está odiando, ¿ya? Cuando tenemos esos actos de amor, resulta que es tan sencillo que esos actos de amor convierten a esa persona porque se avergüenzan. Se avergüenza. Dios mío, ni dirán Dios mío, pero dirán yo tan malo que soy con esta persona. Siempre le hago la vida imposible en la oficina. Siempre hago lo que sea para que le llamen la atención. Y siempre tiene actos misericordiosos de amor conmigo. Se siente avergonzada esta persona. Exacto, ñeque. Pídele a Dios que sane tu corazón para que puedas amar, porque cuando nosotros decimos ser cristianos y odiamos, estamos dando mal testimonio. ¿Ya? Los judíos en ese tiempo tenían una tradición que era ayudar a los romanos que habían conquistado su tierra. Ellos decían que si un gentil se estaba ahogando, no se le debería salvar. Así eran los judíos, eran religiosos, eran totalmente religiosos. Por eso Jesús a los religiosos les dio fuerte, porque Él aborrece la religiosidad. Actos farisíacos Él aborrece en la vida de las personas. No podemos ser religiosos creyéndonos mejor que los demás, entonces solo tenemos misericordia con los que somos hijos de Dios y los que no son hijos de Dios se pueden morir, que yo no les voy a ayudar. Eso es religiosidad. Y eso no es lo que Jesús nos mandó. No es lo que Jesús nos mandó. Gracias, Noemí, por ayudarme con el pasaje. Jesús nos dice que hagas el bien a la persona que te está aborreciendo. Eso nos dice Jesús. Nos manda a bendecir a los que nos maldicen. ¿Qué es bendecir a los que nos maldicen? Literalmente tienes que pedirle la bendición a Dios por aquella persona que a ti te está maldiciendo. Señor, yo te pido que bendigas a esta persona, que tengas misericordia. Señor, yo te pido que esta persona pueda encontrarse contigo, que pueda tener un encuentro personal contigo. Ten misericordia, yo le deseo el bien, obra en la vida de esta persona. Eso es bendecir. Recuerda que la palabra nos dice, yo bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Entonces, si tú quieres recibir bendición de Dios, encárgate de bendecir a todo el mundo. No maldigas, no hables mal de nadie. Aprendamos a controlar nuestra lengüita, porque la palabra nos dice, no puedes bendecir por la mañana al Dios que te creó y maldecir el resto del día a la creación de Dios. No tiene lógica. No tiene lógica. Porque cuando yo maldigo, estoy quejándome, Dios, todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Nos dice, ora por los que te calumnian. En la nueva versión internacional, oran por quienes te maltratan. Ora por quien te está maltratando. Es imposible odiar a alguien mientras oramos por ellos. Cuando tú oras por esa persona que te está maltratando, es imposible que la odies. Y la oración que nosotros debemos tener por estas personas es por su salvación.
Es para que Dios tenga misericordia. Es para que Dios te permita verle a esta persona con la misma gracia, la misma misericordia que Dios les ve. Porque si estas personas se arrepienten y buscan de Cristo, Dios los perdona. ¿Por qué nosotros no vamos a verles con ese amor y esa misericordia que Dios les está viendo? Y cuando tú oras, esa oración te va a ayudar a sanar tus heridas. Esa oración te va a ayudar a sanar las heridas que esa persona te ocasionó a ti cuando tú oras. ¿Ya? El amor verdadero nunca busca venganza. Proverbios 24-29 nos dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No digas, como me hizo, así le haré. Dios le va a dar el pago al hombre según su obra. Mira, a Dios, mía es la venganza, dijo el Señor. Nosotros no somos nadie para pagar con la misma moneda. Y en el mundo dicen eso, en el mundo te enseñan, págale con la misma moneda, hazle lo mismo y hasta más, para que vea que no se puede meter contigo. No, eso nosotros no tenemos derecho. Tú no tienes derecho a pagar con la misma moneda. No tienes derecho. Yo no tengo derecho a pagar con la misma moneda. No tengo derecho. Y créanme que a mí, yo soy humana, yo soy carne, yo no soy santa, yo no soy perfecta. A mí me ha tocado lanzar oración y decir, Señor, qué difícil es no poderle decir lo que quiero simplemente porque tú me dices que tengo que hacer lo contrario. Es difícil, es difícil. Él me ha llevado a borrar mensajes que he estado escribiendo así con todo el enojo del mundo. Y me ha llevado a decir, no lo mandes, borra, bendice. Qué difícil. Es difícil. Pero yo no tengo derecho. Yo no tengo derecho. Ellos allá en el mundo tienen derecho, yo no. Yo no tengo derecho a hacer eso. Si soy hija de Dios, yo no tengo derecho a pagar con la misma moneda. Y tampoco tengo derecho a decir, mira, Señor, cógele tú y hazle hasta para vender porque tuya es la venganza. No, tampoco. Y muéstrale que se metió con una hija de Dios, el que se mete con una hija. No, 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 no. Simplemente ora misericordia. Señor, perdónale. Señor, ten misericordia. Señor, permítele su salvación. Permítele conocerte como yo te conozco a ti. ¿Ya? Dios nos da a cada uno de nosotros según su obra. No importa si esa persona lo está haciendo mal. Tú tienes que rendirle cuentas a Dios por tus actos, no por los actos de esa persona. Allá él con sus problemas. Allá esa persona con sus actitudes, pero tus actitudes. Es que él me llevó. No, a mí no me importa lo que él te hizo, tú cómo te comportaste, porque yo te dije a ti que tienes que amarle, que tienes que bendecirle, que tienes que orar por ella. A mí no me importa qué te hizo. No, no me importa. ¿Qué hiciste tú? Que conocías mi palabra. Por eso la palabra nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad del Padre no es fácil. Y Jesús dijo muy clarito, lo que yo hablo, lo que yo digo, lo he aprendido de mi Padre. Todo lo que Jesús vino a decirnos era mandado por Dios. ¿Ya? Nosotros no tenemos derecho. Así de sencillo, yo no tengo derecho. Me encantaría porque en la carne queremos vengarnos, queremos, pero no tenemos derecho. No tenemos derecho.
A mí cada vez que me critican en redes sociales porque se maquilló, porque se vistió, porque no pareces hija de Dios, yo digo, Dios te bendiga, hermana. No tengo derecho a defenderme. A veces le he dicho a mi esposo, yo no me voy a defender porque Cristo me defiende. Y así, después veo mensajes de la gente defendiéndome, y ahí veo a Cristo. No tenemos que defendernos. Dios se encarga, Dios se encarga. Romanos 12, 17 y 19 nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Ya? No pagues a nadie mal por mal. Mira, si estás haciendo esto, tienes tiempo de hacer las cosas bien. Tenemos un Dios maravilloso, misericordioso, que nos perdona y nos llena del Espíritu Santo para procurar hacer lo bueno delante de todos los hombres. No pagues a nadie mal por mal. Romanos 12, el versículo 19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, no lo hagas, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré. La venganza es de Dios. Yo no me puedo vengar, tú no te puedes vengar, lo siento. Tú no eres Dios. No pretendas ocupar el lugar de Dios vengándote. Tú no eres Dios. La venganza es de Dios. Y créame que así tú no te des cuenta, Dios le hace pagar. Yo conozco testimonios donde veo cómo Dios le hace pagar a la persona el mal que le hizo a otra. Así yo digo, la justicia divina de Dios. Es lo que yo digo, ahí está la justicia divina obrando en esa persona. Es la justicia de Dios, porque Él dice, mía es la venganza. ¿Ya? Yo conozco el testimonio, conocemos mi esposo y yo el testimonio de una persona, una mujer americana, se enamoró de un muchacho. Y este muchacho la enamoró a ella y le hizo creer que la amaba cristiana a ella. Y se casaron, pero resulta que él se casó con ella por papeles y ella se casó con él por amor. Cuando a él le llegan sus papeles, 5 años después le llegan sus papeles, le dijo, me quiero divorciar. Esta mujer lloró, esta mujer sufrió, esta mujer le rogó que no la dejara, que no la abandonara, pidió terapias de pareja, lo que fuera, para que no la dejara. Y él la dejó porque simplemente se había casado con ella por sus papeles. Y ella era una hija de Dios. Ella nunca se vengó de él. Ella le dio su divorcio porque Dios le dijo, fírmale el divorcio, no lo retengas a tu lado. Y empezó a orar por él y por la sanidad de su corazón. Con el tiempo, a este hombre le aparece una mujer venezolana muy guapa, muy joven, muy hermosa. Lo enamoró, lo hizo creer que estaba enamorada. Se casó con él. Cuando le llegaron sus papeles, chao mi amor, hasta aquí me llegó. Hasta aquí te necesité. Ahí es cuando yo dije, la justicia de Dios. Él está pagando lo que le hizo a su esposa. ¿Ya? Entonces, Dios se encarga de hacer justicia. Nosotros no tenemos por qué hacer justicia. Nosotros no tenemos por qué vengarnos. Yo no soy Dios, tú no eres Dios, no pretendas ocupar el lugar de Dios. Él te dice, mía es la venganza, yo voy a pagar. Déjale lugar a la ira de Dios, yo me ocupo de ese caso. Tú ora, tú ama, tú da misericordia, tú bendice. Esa es tu responsabilidad, no es vengarte, porque no somos Dios. No somos Dios. Yo no soy Dios, tú no eres Dios. Tú no tienes el control de las cosas. Tampoco podemos pretender ayudarle a Dios. Al que tome lo que es tuyo, aquí simplemente le está diciendo, hay gente que se va a aprovechar de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Y nosotros debemos, dice, déjalo. Al que tome lo que es tuyo, déjalo. Por eso es que a veces nosotros vemos pastores, vemos hijos de Dios que decimos, qué noble, todo el daño que le hacen y sigue dando y sigue ayudando y sigue ayudando.
porque son personas que viven el evangelio. Es que el evangelio hay que vivirlo, familia, no es únicamente predicarlo, hay que vivirlo. Y son personas que se han dispuesto a dar, a compartir, a ayudar, a orar. Ese es el amor que uno debe dar como hijos de Dios. Hay una regla de oro que muchos conocen en este versículo como la regla de oro. Y en otros pasajes religiosos dice de forma negativa, no hagas a alguien lo que no quisieras que te hagan. No hagas a nadie lo que no quisieras que te hagan, pero Jesús lo presenta de una forma activa, donde dice, haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. ¿Cómo quieres que te hagan a ti? ¿Ya? En otros pasajes dice, no hagas lo que no quieres que te hagan, pero Jesús lo dice de una forma positiva. Haz lo que quieres que a ti te hagan. Conforme tú quieres recibir, de esa misma manera tú debes recibir. El versículo 32 al 34 de Lucas 6 nos dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen, o sea, ¿qué mérito tienes en amar a tus hijos, en amar a tu esposo, en amar a tu madre, a tu padre? Eso hasta los pecadores lo hacen. Eso está diciendo Jesús. Hasta los pecadores lo hacen. ¿Qué mérito estás dando a eso? ¿Qué mérito tienen ustedes al hacer bien únicamente a quienes te hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. No, yo únicamente hago el bien a quien me hace el bien. No eres un hijo de Dios, porque hasta los pecadores le hacen el bien a la gente que le hace el bien, lo dice Jesús. ¿Qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. No, yo únicamente le voy a prestar a él porque sé que tiene cómo pagarme. De resto, no lo voy a hacer. No, nosotros tenemos que ayudar. Y si tú prestas dinero, dice la palabra de Dios, presta, teniendo en cuenta que tal vez nunca te van a regresar ese dinero. Porque cuando prestamos, esperando a que nos van a regresar y no nos pagan, nos llenamos de amargura, se dañan amistades, se dañan relaciones. Dice, ¿qué mérito tiene prestar a quien sabes que te va a devolver? Eso también lo hacen los pecadores, ¿ya? Y ahí es cuando nos dice, ustedes, o sea, ustedes, mis hijos, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Porque Dios es bondadoso con los ingratos y con los malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Mira, esto es algo sobrenatural. Esto es algo que sin la presencia de Dios en nuestras vidas no podemos hacer. Es muy difícil, necesitamos al Espíritu Santo. Él lo dice muy clarito en el versículo 35 y 36, eso haría mi papá. ¿Qué hace Dios? Dios ama a los enemigos, Dios hace el bien, Dios da sin esperar nada a cambio. Dios es misericordioso. Lo que a ti te identifica con Dios es cuando tú amas lo que Dios amó. Eso es lo que a ti te identifica con Dios. Si tú amas a tus enemigos, si tú haces bien a las personas que te aborrecen, si tú bendices a las personas que te maldicen, si tú oras por las personas que te maltratan o te calumnian, entonces tú estás actuando como tu Padre Celestial. Romanos capítulo 5, versículo 6 nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 nos dice, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Créame que cuando nosotros amamos a nuestro prójimo y a nuestro enemigo, que no queremos mucho, cuando ellos ven actos de amor en nosotros, ellos empiezan a amar a Dios, porque estamos mostrando el amor de Cristo hacia esa persona. Porque ellos están leyendo, ellos no leen la Biblia, pero la leen a través de tus actitudes y de mis actitudes. Y lastimosamente, por actitudes negativas de los mismos cristianos, es que mucha gente en el mundo no quiere conocer a Dios. No lo quiere conocer. Porque hay cristianos que venden a un Dios religioso. Todo es malo y eres pecador y no te mereces que yo te hable y no te mereces mi misericordia. Y es tan delicado eso. Es tan delicado que alguien se aparte de Dios por culpa de nosotros, por culpa de un mal testimonio de nosotros. Y lastimosamente se ve en la iglesia muchas personas así. Entonces la persona que no lee la Biblia, la lee a través, ella es diferente. ¿Ella por qué actúa así? Ah, no, es que esa muchacha es cristiana. ¿En serio? Pero qué hermoso. No es odiosa, no es rencorosa, solo habla palabras que edifican. Y entonces, ¿qué pasa? Esa persona va a querer ser como tú, qué chévere, es una persona sana, es una persona que transmite amor, que transmite paz, yo quiero ser como ella. No, pero ella no era así, ella era peleonera, ella era odiosa, ella era mal hablada, pero desde que se convirtió a Cristo ha cambiado y es una buena persona y es mejor, es una mejor versión. En cambio, cuando ven a un cristiano conflictivo, que salen palabras de maldición, estoy aburrido, estoy harto de este trabajo, qué pereza ese jefe, me tiene harta, se hace que... Dios mío, no estás dando testimonio. La gente dice, si eso es ser cristiano, ¿para qué quiero ser cristiano? Y hay gente que no conoce a Cristo y actúa como si lo conociera. Hay gente que no conoce a Cristo y actúa como si lo conociera. Y qué pena que nosotros, como cristianos, avergonzamos el nombre de Cristo. Amén. Helen, qué hermoso, así debe ser. Que Dios nos libre de que su nombre sea blasfemado por culpa de nosotros. Mire, yo regresé con Cristo, yo me había apartado de Dios muchos años y viví una vida muy fuerte, muy fuerte. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando te apartas de Dios, vienen 7 espíritus peores y el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Y eso me pasó a mí. Y se apoderó de mí un espíritu de ansiedad, de depresión, de baja autoestima. Y yo busqué la muerte durante 9 veces. Gracias a Dios nunca la encontré. Pero las personas que me conocen saben que el 9º intento me lancé de un 3er piso. Ahí fue cuando me volví a encontrar con Dios, ahí es cuando regresé a la casa de mi padre. Si yo no hubiera conocido a Cristo hace muchos años atrás, cuando yo empecé a evangelizar, yo hubiera dejado de seguir a Cristo por los mismos cristianos. Lastimosamente, por los mismos cristianos, por la religiosidad. Claro, a mí me operaron, yo no tengo mis piernas al mismo nivel,
A mí me operaron, yo quedé con 1,5 centímetros de diferencia. Entonces, cuando me toca usar una plantilla especial o cuando estoy en casa con chanclas estoy medio cojeando, pero lo importante es que Dios me salvó. Y no solamente me salvó, sino que Él trajo sanidad y medicina a mi alma, a mi espíritu, y me dio abundancia de paz y de amor. Porque los problemas no se han acabado, los problemas siguen, pero la paz que tú tienes no es la ausencia de los problemas, y la paz que Dios nos da no es la misma que el mundo nos da. Entonces le doy gloria a Dios por eso. Pero cuando yo empiezo a evangelizar, muchos me empezaron a criticar. Que te maquillas, que usas aretes, no eres hija de Dios, no eres cristiana. ¡Wow! Si yo no hubiera conocido a Dios hace años atrás, si yo no hubiera conocido al Dios que me rescató 9 veces de la muerte, yo me hubiera apartado del evangelio por los mismos cristianos. Por los mismos cristianos. Porque hay iglesias que han puesto religiosidad y doctrinas humanas, así como Jesús les dijo a los fariseos, yo no vengo a abolir la ley, yo no la vengo a abolir, yo vengo a enseñarla realmente como es, porque ellos habían puesto reglas humanas, doctrinas humanas en las leyes, como lo hacen muchas iglesias hoy en día. Y la palabra dice, cuídate de seguir a espíritus engañadores. Entonces todo es malo y todo lo satanizan y todo lo satanizan. Y hay mucha gente que se aparta de Dios. Hay pecadores que vienen a la iglesia por primera vez a conocer de Cristo y llegaron tatuados y los mismos cristianos le juzgan. Ese pecador se va y no quiere regresar. No quiere regresar. Porque en la misma iglesia los hijos de Dios se creen perfectos y santos y nunca salieron del pecado, nunca, nunca fueron pecadores, según ellos. Y eso se ve en las iglesias. O sea, no se ve el amor de Cristo en la iglesia. Perdónenme, pero muy pocas personas conozco que en verdad puedo ver el amor de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque yo tenía mi identidad definida en Cristo, porque yo sabía que si me salvó 9 veces de la muerte, que tenía medicina psiquiátrica por todos lados y que me sanó, que me restauró, que no dejó que el enemigo se robara mi alma. ¿Por qué voy a dejar que alguien me defina mi identidad como hija de Dios porque uso aretes o me maquillo? No, pero lastimosamente mucha gente viene a Cristo por primera vez y no conoce eso. No conoce a ese amor de Dios que no importa cómo te vistas, no importa cómo te maquilles, yo te amo. Yo quiero hacerte una mejor mujer, yo quiero hacerte una nueva criatura. Yo morí por ti, yo quiero que encuentres tu identidad en mí. Entonces, ¿de qué se trata el evangelio? El evangelio tengo que vivirlo. Yo no puedo coger la palabra de Dios y darle látigo a todo el mundo con esto. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y qué hermoso que hay personas libres de pecado. Hay personas libres de pecado. Qué hermoso. Yo hubiera querido ser libre de pecado, pero no. Cometí los peores pecados del mundo. Para mí son los peores. Y aún así, Dios me amó y Dios me restauró. Entonces, si yo trabajaba, ahora me arreglo, me gusta arreglarme. El problema es que como trabajo desde la casa, pocas veces tengo que irme a ver con clientes con mi esposo. Cuando tengo que irme a ver con clientes, yo tengo que maquillarme. Yo no puedo ir con la cara lavada a visitar a un cliente para hacerle una venta y cerrar un negocio con mi esposo. Entonces, por eso te juzgan. Trabajaba en servicio al cliente en ese tiempo, cuando ya empecé a caminar, cuando ya el Señor me restauró y me dio la oportunidad de volver a caminar. Me dan trabajo en una empresa como vendedora de autos y la gente, yo aprovechaba para evangelizar en mis descansos, en mis almuerzos, yo evangelizaba y la gente, que te maquillaste, que usaste aretes, no, pues entonces tenemos que decir en el trabajo, mire, es que yo no me puedo maquillar, yo tengo que venir con la cara lavada porque Dios mira tu corazón. Él le dijo a Samuel, no mire las apariencias, porque la gente mira las apariencias, yo miro el corazón. Dios no mira si te maquillaste o no te maquillaste, Dios mira que te apartaste del pecado.
Dios mira que empezaste a decirle no a la carne, al placer carnal, a la inmundicia. Te apartaste de la mentira, de la fornicación. Te apartaste de estar juzgando a la gente, de creerte perfecto, de creerte santo. Él mira tu corazón. Él mira lo que hablas, Él mira que bendices a tu enemigo, Él mira que tienes misericordia con el que te ultraja. Pero si tú te vistes como una monja y nunca te maquillas, pero tienes resentimiento, maldices a tu esposo, maldices a tus hijos, maldices a tu vecina, perdóname, no vas a ser salva. No vas a ser salva. Por más largo que te pongas la camisa de la manga y el cuello y el pelo, que lo cargues hasta las rodillas, no vas a ser salva. ¿Ya? No vas a ser salva. No vas a ser salva. Dios mira tu corazón, que nos apartemos de la iniquidad, que nos apartemos del pecado. ¿Con qué intención te arreglas? ¿Con qué intención te maquillas? Si lo haces con la intención de irte a coquetear y acostarte con el jefe, con el hombre que es casado, estás haciendo mal, estás haciendo mal. Pero si tú te maquillas porque soy una hija de Dios, soy la hija del Rey de Reyes, ¿cómo se visten las princesas? ¿Cómo se visten las princesas? Si yo soy hija del Rey de Reyes, ¿por qué tengo que estar demacrada? ¿Cómo se vestía la reina Esther? ¿Qué le llevaron a Rebeca cuando se comprometió a casarse con Isaac? Entonces, no es porque Jezabel se maquillaba, es la maldad que había en el corazón de Jezabel. No sé si me están escuchando. Amor, ¿me están escuchando? Ya, pensé que se había ido. Pensé que se había ido. Entonces, si tú te encargas de vestirte como monja, de no maquillarte, pero no cambias tu corazón, no eres salva. No vas a ser salva. Porque Jezabel se maquillaba así, pero era una mujer mala. Ella era mala de corazón. Era muy mala. La reina Esther se maquillaba. Ellas usaban bisutería. De hecho, cuando el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud de Egipto, lo primero que Dios les dijo, vayan a las casas de los vecinos porque les van a dar oro, plata. Y cuando fueron a construir el tabernáculo, ellos llevaron como ofrenda todo lo que tenían, piercing, cositas que usaban aquí, bisutería, los anillos, todo. Todo lo llevaron a ofrendar. Entonces, no es porque te maquilles, es tu corazón. Es tu corazón. Y los que piensan ya lo contrario, son personas religiosas, son iglesias legalistas y Jesús a los legalistas les dio duro. Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Lo dijo Jesús. Exacto, la religiosidad distorsionó. Entonces, la otra vez escuchaba en las actualizaciones cristianas en YouTube una mujer en una iglesia de esas legalistas que las mandan a usar falda larga y que no se pueden maquillar, maltratando a los niños de la iglesia. Se la llevaron presa. ¿Qué ganas con vestirte como una monja si tu corazón sigue siendo el mismo? ¿Tú crees que vas a ser salva? Pero si tú estás como una princesa, sin ser vulgar, estás prudente, te vistes prudentemente, te maquillas muy natural, sin ser demasiado exagerada en tu maquillaje, y has cambiado tu corazón. Eso es lo que mira Dios. No mires lo externo, no mires las apariencias, que eso lo mira la gente mira las apariencias. Yo miro el corazón. Tú sabes, Julio, primero esto no es una iglesia. Tú tienes que analizar a quién le dijeron eso. Y tú sabes por qué a quién le mandó Jesús a dar las buenas nuevas de su resurrección. ¿A quién le mandó? ¿Ya?
¿Y a quién le mandó Pablo a que la mujer se calle en la iglesia y por qué? ¿Ya? Porque como hijos de Dios, Él nos mandó a evangelizar su palabra, a dar las buenas nuevas. Así son las personas religiosas. Son personas totalmente religiosas. No investigan a quién se le dijo esto, por qué se le dijo esto. Y el corazón están en juzgar, en juzgar, en juzgar, en juzgar. Y no hay Cristo en ellos. No hay Cristo en ellos. Entonces vamos a orar, familia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de amor por nuestros enemigos, que nos dé la capacidad de poder bendecir a las personas que a nosotros nos han maldecido, como lo dice acá, amar a nuestros enemigos, hacer el bien a las personas que nos odian, bendecir a quienes nos maldicen y orar por aquellas personas que a nosotros nos maltratan. Vamos a orar por eso, familia. Vamos a dejarle este tiempo en manos del Señor, porque yo sé que todos nosotros tenemos muchas áreas en que trabajar siendo cristianos, porque todavía, yo se los digo, para mí, he aprendido a bendecir, sí, pero no ha sido fácil. A veces me toca, Señor, en serio, qué tan difícil es lo que tú me pides y dame dominio propio, lléname del Espíritu Santo, por favor, ayúdame a ver a esa persona como tú le ves, porque es muy difícil. Entonces yo sé que son cosas que únicamente con la presencia del Espíritu Santo nosotros podemos lograr, ¿ya? Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y saque todas aquellas cosas, ¿ya? Todas aquellas cosas que hay que a Él le molestan, porque necesitamos cada día parecernos a Jesús, ser como Jesús. Él lo dijo muy claro, ustedes hacen esto y así ustedes serán hijos del Dios Altísimo. Ya, así ustedes serán hijos del Dios Altísimo. Entonces, Señor, te damos gracias, amado Rey. Gracias por esta mañana, Señor, donde, como siempre, Señor, tus palabras son un bálsamo de sanidad para cada uno de nosotros. Gracias porque nos instruyes con tu palabra, porque nos enseñas. Y porque cada día, Señor, que podemos meditar en ella, nos damos cuenta que nos falta tanto, Padre, para ser como tú, Señor. Que no somos perfectos, Padre, que muchas veces fallamos, Señor, porque nos creemos mejor que los demás, porque hemos sido como los fariseos, Señor, que oraban en las sinagogas para que todo el mundo los viera y al mismo tiempo estaban criticando al prójimo y se creían mejor que los demás. Perdónanos, Señor, si hemos tenido esa actitud farisíaca de creernos mejor que los demás, de creer que tú nos amas más a nosotros y no a los demás. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos aprendido a ver con amor y con misericordia a la gente, Señor. Perdónanos porque nos hemos comportado como los que no te conocen a ti, Señor, amando a quienes nos aman, ayudando a quien se lo merece, prestando a quien realmente sabemos que nos va a pagar. Señor, si hay actitudes en nosotros así, te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, y reconocemos que definitivamente, Señor, apartados de ti, nosotros no podemos hacer nada, Padre. Que esto que es tan imposible para nosotros, Señor, sabemos que para ti es posible, Señor, y sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, yo te entrego cada corazón que está aquí representado, cada vida, Señor. Tú conoces, Señor, nuestros procesos. Padre, tú sabes, Señor, cada herida que hay en su corazón. Yo te pido, Señor, que traigas sanidad, que así como me sanaste a mí, Señor, de las heridas de mi pasado, Señor, seas tú obrando sanidad en estos corazones, Padre Santo. Que seas tú derramando tu sanidad y que seas tú revelando, como dice tu palabra, abundancia de paz y de verdad en cada uno de ellos, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Padre. Te pedimos que borres todos nuestros pecados y que no te acuerdes más de ellos, Señor. Que nos limpies y nos santifiques en esta mañana, Padre. Y si hay alguna acta de decreto levantada en contra de cada uno de nosotros,
porque no hemos hecho lo que tú nos mandas, Padre, te pedimos que la destruyas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, Señor, hemos entendido que como tus hijos, Señor, que para ser llamados hijos del Altísimo, Padre, debemos tener la misma misericordia que tú tuviste con nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos enseñes en esta mañana a amar a nuestros enemigos, que podamos determinar, tomar la acción, Señor, poder tomar la decisión de que decidimos en este día, hoy, mañana, por lo menos propóntelo una semana. Yo durante esta semana hasta el próximo viernes, yo decido amar a mis enemigos. Es una decisión que tú te haces, recordando que estás con Dios, que Jesucristo te está viendo, que tiene cuidado de nosotros, que aunque tú no lo veas, Él está ahí contigo y que Él pueda ver que tú amas a tus enemigos. Señor, yo decido durante esta semana hacer el bien a aquellas personas que me odian, Señor. Si tú me das la oportunidad, cuando tú me des la oportunidad de hacer el bien a aquellas personas que yo sé que me odian, Señor, yo decido trabajar en hacer el bien para ellos, Señor. Yo decido en esta mañana bendecir a todas las personas que me maldicen, Señor, pedirte misericordia por ellos, Señor, pedirte que tengas misericordia y que los llames a un encuentro personal contigo para que ellos también puedan obtener la salvación y se den la oportunidad de conocer a este Dios tan maravilloso que yo conozco, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, yo determino en esta mañana, durante toda esta semana, hasta el próximo viernes, orar por quienes me maltratan, Señor, por cada persona que me está maltratando, sea mi compañera, sea mi enemiga, sea mi mamá, sea mi pareja, sean mis hijos. Yo decido orar por ellos y pedir misericordia, Señor. Que de la misma manera que la tuviste conmigo, la puedas tener con ellos, Señor. Y así, Padre, yo sé que haciendo estos actos, Señor, de fe, estos pasos de obediencia, Señor, en su tiempo voy a terminar amando de corazón, Señor. Va a ser más fácil para mí orar por aquellas personas que me maltratan. Va a ser más fácil para mí bendecir a aquel que me maldice. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra nos instruye, nos enseña, Padre Celestial, nos confronta, Padre, para darnos cuenta que todavía como hijos tuyos, Señor, estamos fallando, Señor. Que no podemos decir llamarnos cristianos cuando no hay diferencia en nosotros con la gente que no te conoce. Padre, perdónanos si hemos dado mal testimonio de ti, Señor. Padre, perdónanos por aquellas personas que se han alejado de Cristo por culpa de un mal testimonio nuestro, Señor. Padre, perdónanos por aquellas personas que no se han querido acercar a ti simplemente porque no ven un testimonio real en nosotros, Padre Santo. Perdónanos, Señor, si hemos sido legalistas con las personas, Señor, y nos hemos olvidado que fuiste misericordioso con nosotros, que de la misma manera lo haces con ellos. Padre, por favor, renueva un espíritu recto dentro de nosotros, escudriña nuestro corazón, Señor. Tu palabra dice que engañoso es el corazón y perverso. Padre, no quiero dejarme llevar por los deseos de mi corazón porque es engañoso. No permitas que nos dejemos llevar por nuestras emociones, Padre Celestial, que podamos entender que debemos tratar a los demás de la misma manera que queremos que nosotros seamos tratados, Señor, que recibimos en algún momento, cosechamos lo que estamos sembrando, Padre Celestial. Yo te pido que coloques en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer, que si hay algún espíritu de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, de envidia, de celos, ahora en este lugar, Señor, sea tú llevándotelo, Padre Celestial. Declaramos sin autoridad, sin poder y sin dominio todo espíritu de resentimiento, de amargura, de falta de perdón y echamos fuera en el nombre de Jesús. Derribamos esa muralla que estas personas han levantado, Padre Celestial, para no permitir que les vuelvan a hacer daño, Señor, y al mismo tiempo se han puesto una coraza dura donde no permiten dar amor, Señor, al que lo necesita, Padre.
Padre, llévanos a entender, Señor, que las personas que nos lastiman son personas heridas, Señor. Son personas que no les enseñaron a hacer lo correcto, Padre Celestial, pero que si nosotras reflejamos el amor de Cristo, Padre, estas personas te van a poder conocer de la misma manera que nosotros lo hacemos, Señor. Permite que donde quiera que nosotros vayamos, Señor, seamos luz y seamos sal, Señor, en medio de tanta tiniebla que se está viviendo, Señor. No permita, Señor, que paguemos mal por mal que nos hagan, Señor. Al contrario, Señor, tú nos dices que nosotros, Padre Celestial, para ser hijos del Altísimo debemos ser bondadosos, Señor. Debemos pagar con bien el mal que nos hacen, Señor. Debemos ser compasivos, Señor, así como tú eres compasivo, Señor. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo, porque de otra manera no lo podemos hacer. Llénanos del Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu fruto, de tu amor, de tu paz, de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Dominio propio, Señor. Permítenos perdonar, no importa, Señor, que no nos hayan pedido perdón, Señor. Que por amor a nosotros mismos decidamos perdonar y olvidarnos de ese mal que a nosotros nos hicieron, Señor. Hoy queremos despojarnos de ese sentimiento de amargura, Señor. Hoy queremos decidir perdonar a aquellas personas que nos han lastimado y deseamos en esta mañana hacerlas libres de ese resentimiento que podemos tener hacia estas personas. Hoy declaramos que perdonamos, Señor, todo el mal que a nosotros nos han hecho. Declaramos que somos libres de ese resentimiento, de esa amargura y dejamos en libertad a esa persona. Te pedimos misericordia, Señor, y las bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, cancelamos en esta mañana toda palabra de maldición que hayan lanzado hacia nosotros como hijos tuyos, como familia, en nuestro hogar, para nuestros hijos. Toda palabra de maldición lanzada hacia nuestra empresa, hacia nuestros negocios, hacia nuestro trabajo, Señor. Y toda palabra de maldición que hayamos dicho nosotros mismos en contra de nosotros mismos, Señor, te pedimos perdón, Padre. Cancelamos todas esas palabras de maldición, Señor, las dejamos sin autoridad, sin poder y sin dominio, Señor. Tu palabra dice, Padre, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, Señor, y que condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, Señor. Declaramos que nada forjado hacia nosotros va a prosperar, ni hacia nuestro cónyuge, ni hacia nuestros hijos, ni hacia nuestro trabajo, ni hacia nuestra empresa, ni nuestros negocios, ni hacia nuestro ministerio. Ningún arma forjada va a prosperar contra nosotros, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que controles, que nos des dominio propio para poder aprender a controlar nuestra lengua y que a partir de este momento determinamos que todo lo que sale de nuestra boca son palabras de bendición, son palabras de edificación, Señor, también para aquella persona que nos está escuchando, Señor. No permitas que salga agua dulce y agua amarga al mismo tiempo de la misma fuente, Señor, porque tú dices que eso no puede ser posible, que de la misma manera que nosotros bendecimos al Dios que nos creó, de esa misma manera nosotros podamos bendecir a tu creación, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Queremos más de ti y menos de nosotros en esta mañana. Queremos colocar a nuestros hijos, Señor, a nuestro cónyuge en esta mañana, todas las cosas que nosotros hacemos delante de tu presencia, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú fijando tu mirada en cada uno de nosotros, que nos enseñes el camino en el que nosotros debemos de andar, Señor, y que apartes tu mirada y que no apartes nunca tu mirada de nosotros, Señor. Te clamamos en esta mañana, Señor, que mandes un cerco de ángeles guardianes, Padre. Manda ángeles guardianes a que guarden la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestro cónyuge, Señor, de nuestros padres, de nuestros hermanos, Señor, para que los hagan invisibles ante todo plan que el enemigo tenga para ellos, Señor. Para nosotros también manda ángeles, Señor, a que nos guarden y nos protejan, Señor.
No permitas que ningún arma forjada contra ellos prospere, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú guardando su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Jehová, te pedimos que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, que seas tú hallando favor, gracia y misericordia sobre cada uno de nosotros. Abre las puertas que tengas que abrir, cierra las puertas que tengas que cerrar, Señor. Tu palabra dice que aún antes de que nosotros te pidamos, Señor, ya tú conoces nuestras necesidades, Señor. Que cuando te busquemos tenemos que creer que tú existes, Señor. Y sabemos que todas las cosas, Señor, que han sido creadas en lo visible, viene de lo invisible, Padre, y queremos clamarte en esta mañana, Padre, que seas tú proveyendo, Señor, aquella necesidad que cada uno de tus hijos tiene. Que seas tú trayendo sanidad al que está enfermo, que seas tú trayendo la necesidad económica que necesitamos, Señor, las personas que están aquí conectadas. Suple sus necesidades económicas, Señor, bendice sus finanzas, bendice sus trabajos, multiplica las ventas, Padre Celestial. Declaramos cielos abiertos, Señor, de bendiciones sobrenaturales para tus hijos, Señor. Tu palabra dice, Padre, que el Señor es mi pastor y que nada nos faltará, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que al que cree todo le es posible. Y nosotros creemos que tenemos un Dios que no permites que nosotros, tus hijos, pasemos por vergüenza, Señor. Tú no dejarás caer a tus hijos por vergüenza, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque agradecemos las cosas que tenemos, porque tu palabra nos dice que el que me es fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Agradecemos la casa donde vivimos, agradecemos la familia que tenemos, los hijos que nos has dado, Señor. Agradecemos el trabajo que tenemos, agradecemos nuestras amistades, nuestra familia, Señor. Agradecemos esa cena que tenemos en este momento, no importa cómo esté, Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Colocamos este fin de semana en tus manos, Señor. Te pedimos que tomes el control de cada persona que está conectada, Señor. Bendice su trabajo, bendice todo lo que ellos hagan, Señor. Cumple su propósito en cada uno de ellos. No apartes nunca tu mirada de ellos, Señor. Todo espíritu de robo, de muerte, de accidente, de estafa que quiera prevalecer contra tu iglesia, lo declaramos sin autoridad, sin poder y sin dominio, Señor. Guarda su entrada y su salida, Padre, desde ahora y para siempre. Y que la presencia del Espíritu Santo les acompañe en donde quiera que ellos vayan. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, familia. Bendiciones a todos. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, a las 5 de la mañana en este mismo canal. También tenemos los estudios bíblicos que son todos los lunes a las 7 de la noche a través de la plataforma de Zoom. Estamos estudiando el libro de Mateo. Para las personas que quieran ser parte, me pueden escribir al Instagram. Yo deseo ser parte de los estudios bíblicos los días lunes y yo les agrego a la comunidad que tenemos en el grupo de WhatsApp, que es ahí donde compartimos el enlace para que se puedan unir. Bueno, familia, bendiciones a todos. Escríbanme al Instagram. El Instagram aparece en mi perfil de TikTok. Yo quiero pertenecer a los estudios bíblicos. Son totalmente gratuitos. Estos estudios bíblicos han sido de mucha bendición y edificación para todas las personas que somos parte. Es una comunidad de mucha bendición. Siempre se están apoyando en oraciones, se están fortaleciendo. Cuando hay alguna hermana que está pasando una dificultad, lo escribe en el grupo y es hermoso ver cómo se ayudan, se animan las unas a las otras en Cristo. Es un grupo de mucho amor, de mucho respeto. Y también siempre les mando 2 enlaces para que se unan a la comunidad y al grupo donde solamente yo mando información para que no se les pierda la información de las actividades que tenemos, ¿ya? Instagram está en mi perfil de TikTok, Mariuris, en mi perfil de TikTok. Si no me encuentras en el perfil de TikTok, me buscas como Joa-Velázquez-Herrera. Familia, les recuerdo para las personas que están conectadas, el libro En Dios Confiamos, es un libro escrito por mi esposo, Steve Moreta. En Dios Confiamos, lo encuentras en Amazon.
la última, la batalla final por la libertad de la humanidad. Es un libro escrito bajo la luz de la Biblia, nos habla sobre el nuevo orden mundial y la Agenda 2030. La palabra nos dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no por falta de fe, sino por falta de conocimiento. Es importante que las personas que deseen lo puedan adquirir. Lo encuentras en Amazon por un valor de $12. Gracias a las personas que nos han apoyado, lo compras y te llega a tu casa directamente. Bendiciones a todos, les invitamos para que se unan a los estudios bíblicos los días lunes a las 7 de la noche, que pasen un excelente y bendecido fin de semana y los amo mucho, familia. Bye, bye.